Buenas y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. Las protestas en Francia encienden las alertas en Europa. Las violentas jornadas de altercados por el asesinato a manos de un policía de un adolescente han obligado al presidente del país, Emmanuel Macron, a abandonar la cumbre europea antes de tiempo. A pesar de que portavoces policiales afirman de que no se trata de un caso de racismo institucionalizado, la ONU ha pedido a Francia que aborde seriamente los profundos problemas de discriminación de sus fuerzas del orden. Y es que ayer, lo que comenzó como una marcha blanca encabezada por la madre de la víctima, derivó en graves disturbios en todo el país. Según el recuento de Protección Civil, unos 500 edificios públicos y 1.900 vehículos fueron incendiados, a pesar de que el gobierno movilizó a unos 40.000 policías y gendarmes. La primera ministra de Francia se reunió con varios miembros del gabinete de gobierno para gestionar esta crisis, tras una noche en la que al menos 667 personas fueron detenidas y 249 agentes resultaron heridos. Mientras tanto, el mundo se pregunta dónde se encuentra el general ruso Sergei Surovikin. Según algunos medios de comunicación, este fue detenido por las autoridades, pero su hija afirma que está trabajando. Lo único que se sabe es que no ha hecho ninguna aparición pública desde el sábado. En el informativo de hoy les ofreceremos un reportaje sobre cómo el avance de la ultraderecha en Europa está mermando los derechos del colectivo LGBT en varios países. Y también hablaremos del primer viaje al borde del espacio con civiles, todo un éxito para la empresa Virgin Galactic. Todo esto y mucho más a continuación. Vamos con los titulares. Bloqueo sobre inmigración en la cumbre de la UE en Bruselas. Los líderes europeos fueron incapaces de ponerse de acuerdo tras 7 horas de negociaciones. Zelensky recibió una delegación ecologista que condenó el ataque a la presa de Jakhovka. Mientras tanto, un enviado especial del Vaticano ofició una misa en Moscú. Joe Biden critica y promete contrarrestar la decisión del Supremo estadounidense de poner fin a la discriminación positiva de las minorías raciales en las universidades. El transporte, el uso de combustibles fósiles en el hogar y la agricultura, principales causas de la mortalidad por contaminación, según el Instituto de Salud Global de Barcelona. Tercera noche de violentos disturbios en Francia tras la muerte de un joven de 17 años por tiros de la policía. Una noche marcada por daños en edificios públicos, saqueos y enfrentamientos esporádicos que ha acabado con más de 400 detenidos. El policía que disparó al adolescente cuando intentaba escapar de un control policial ha sido suspendido y está en prisión preventiva, lo que por el momento no ha servido para aplacar los ánimos. Los disturbios se han ido extendiendo por Francia pese a la presencia de 40.000 policías en las calles. En algunas zonas se decretó un toque de queda nocturno. La revuelta ha contagiado incluso a la vecina Bélgica. En Nanterre, en los suburbios de París, donde murió el joven Nael y que se ha convertido en epicentro de la protesta, durante la noche fueron lanzadas granadas y cohetes. Horas antes, miles de personas habían participado en una marcha blanca en memoria del adolescente fallecido, que también acabó en enfrentamientos. Los líderes europeos no han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre la espinosa cuestión de la inmigración irregular en el primer día de cumbre en Bruselas. No concuerdan ni sobre cómo detener el flujo de migrantes, ni sobre cómo repartir de forma más justa la acogida de refugiados. No white smoke came out from the leaders' meeting on migration. Hungary and Poland kept their colleagues awake for hours, insisting that the consensus rule should come back when it comes to migration and asylum policy, rejecting any aspect of mandatory solidarity. Coinciden en el principio de solidaridad vinculante, así como en la dimensión exterior de la política de migración y asilo de la Unión Europea, pero no en cómo ponerlos en práctica. Escuchamos al primer ministro sueco. Continue a situation where people without permits simply travel through Europe and to countries and live under circumstances that are not acceptable. So this is one of the converging, I would say, views in Europe right now, that we simply have to do something about that.
14 países, incluidos algunos en primera línea como Grecia e Italia, quieren decisiones más estrictas sobre la protección de las fronteras y reclaman ideas innovadoras para hacer frente a los traficantes de seres humanos, así como externalizar los procesos de asilo a terceros países como Túnez o Egipto. Mientras otros como Alemania, Luxemburgo o Portugal insisten en la necesidad de un mayor respeto de los derechos humanos y del derecho internacional. Los líderes retoman este viernes sus conversaciones sobre migración, economía y China. We come back always to the same point. Migrants have to resort to smugglers because there is no other way for them to reach safely Europe. Even if this means crossing the Mediterranean, that is becoming a cemetery. Más de 20.000 personas han muerto cruzando el Mediterráneo para llegar a Europa desde 2014, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Existe una relación entre la política migratoria europea y los naufragios? When people arrive at the European border, they're being pushed back violently by member states' police units. I think this is why people have increasingly started to take longer and more dangerous routes. Para garantizar el rescate de los migrantes en el mar, el Mediterráneo se divide en zonas de búsqueda y rescate bajo la responsabilidad de los estados costeros cercanos, pero las ONG denuncian falta de coordinación. Whenever we, for example, are calling the rescue coordination centers in Malta or in Italy or in Tripoli, they don't give us any information. They also don't give us any verification about open distress cases anymore. It's even worse because we also have recorded one specific call from a rescue coordination center in Malta, like one of the officials, who told us we don't work with NGOs. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar más tragedias? It's very important that search and rescue is reinforced, that the capabilities and capacities are reinforced, and that this should really be a state-driven and a state-backed process primarily. En un tuit, tras el naufragio del 15 de junio, la Comisión Europea propuso crear rutas de acceso legal para los inmigrantes a Europa. Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, también es necesario crear las condiciones para que volver a casa sea una opción nuevamente. Ultimately, in the case of refugees, the vast majority of them want to go home. So behind that, you need to create the stability that will allow them to return. La justicia frustra los planes británicos de enviar a Ruanda a solicitantes de asilo. El Tribunal de Apelación del Reino Unido ha declarado ilegal el proyecto de ley que preveía enviar al país africano a los inmigrantes, donde estarían privados de libertad hasta que el gobierno británico decidiera su destino. The deficiencies in the asylum system in Rwanda are such that there are substantial grounds for believing that there is a real risk that persons sent to Rwanda will be returned to their home countries where they faced persecution or other inhumane treatment when in fact they have a good claim for asylum. In that sense, Rwanda is not a safe third country. La sentencia supone un duro golpe para el gobierno conservador del primer ministro Rishi Sunak, ya que la reducción del número de inmigrantes al Reino Unido fue una de sus banderas electorales. El gobierno de Sunak recurrirá el fallo de la Corte de Apelación ante el Tribunal Supremo. El presidente Zelensky recibió en Kiev a la activista sueca Greta Thunberg como parte de una delegación ecologista para discutir las consecuencias de la destrucción de la presa de Kakhovka. El líder ucraniano también recibió la visita sorpresa de Mike Pence, ex vicepresidente de los Estados Unidos. Pence expresó su apoyo inquebrantable a Ucrania. Este jueves estuvo marcado por un nuevo ataque de Rusia en Jersón. 2 personas murieron y otras 2 resultaron heridas. Y en Kramatorsk se celebró un funeral por una de las 12 personas muertas en el ataque del martes que alcanzó un restaurante y en el que también resultaron heridas 65 personas. Y el enviado especial del Vaticano para la Paz, el cardenal Matteo Zuppi, ofició una misa en Moscú y dialogó sobre la protección de los niños tras las acusaciones de traslados ilegales de niños ucranianos a Rusia. ¿Dónde está el general Sergei Surovikin? Algunos medios aseguran que ha sido detenido en relación con el intento de rebelión del grupo Wagner. En este vídeo del viernes pasado, Surovikin pedía al grupo que resolviera pacíficamente sus diferencias con el ejército.
Su hija asegura que está en su trabajo. El Kremlin guarda silencio. Нет, к сожалению, нет. Это я рекомендую вам обращаться в Министерство обороны. Это прерогатива министерства. Los medios que especulan con una purga de Putin al conocido como carnicero de Siria, el general Surovikin, subrayan que había elogiado al jefe de Wagner en varias ocasiones y que estaba al corriente de los planes de la rebelión. La ONU insta a Rusia y a Ucrania a evitar el uso de explosivos de gran potencia en zonas pobladas. La representante del Organismo Mundial para Asuntos de Desarme declaró que el recrudecimiento del conflicto sigue cobrándose un alto precio en vidas civiles, especialmente con el ataque a zonas residenciales. The vast majority of civilian casualties are a result of the use of explosive weapons with wide area effects. The missile attack in central Kramatorsk on 27th of June, which killed 12 people, is a case in point. The Secretary General has unequivocally urged all sides to avoid the use of explosive weapons in populated areas, as such use is highly likely to result in indiscriminate harm. Rusia niega que ataque a civiles. Su representante ante Naciones Unidas culpó a Occidente por armar a Ucrania. Угрозы, порождаемые поставками западного вооружения на Украину, продолжают нарастать и множиться на фоне непрекращающихся попыток наших бывших партнеров в очередной раз переложить на Россию всю ответственность за происходящее на Украине. El informe de desarme de la ONU añadió que además de los daños por ataques continuados e intensificados a infraestructura y servicios críticos, las minas y restos explosivos contaminan terrenos agrícolas y obstaculizan el movimiento de la población. Francia y Alemania tienen visiones diferentes de cómo defender los cielos europeos frente a la amenaza rusa. Por un lado, Berlín propone un escudo común, la iniciativa Escudo Cielo Europeo, ESSI, que ya ha convencido a otros 16 países europeos. Prevé la compra de material militar alemán, así como israelí y estadounidense. La prioridad de Alemania es aumentar rápidamente la capacidad disuasoria de Europa. Les Allemands se sont dit qu'il fallait agir vite, notamment parce que la menace russe est une menace grandissante et qu'il ne fallait pas tergiverser trop longtemps et attendre d'avoir un accord parfait en européen aurait pu donner l'impression que l'Allemagne et que l'Europe étaient inactives. Por la parte francesa se trata más bien de ampliar un sistema defensivo desarrollado desde hace años con Italia, 100% Made in Europe, para evitar problemas de abastecimiento en el futuro, según el presidente Macron. Si on est extrêmement dépendant d'équipements fabriqués hors de l'Union européenne, ça peut poser des problèmes en termes de liberté d'action. Donc là, l'enjeu, il est majeur et il faut, je dirais, trouver, je pense, une sorte d'équilibre entre le court terme, qui est un peu l'approche allemande, et puis le long terme, qui est plutôt l'approche française. ¿Pero podrá la antigua pareja franco-alemana llegar a un compromiso en aras de la unidad europea y de la OTAN? It's not necessary that all NATO countries deploy the same systems, basically. What is rather necessary is that these systems are interoperable and integrated within one architecture. Los sistemas de defensa antiaérea, que aunque diferentes, podrían a priori ser interoperables, deberían estar instalados en un plazo de 2 años. Esto debería dar mucho que pensar en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Vilna el 11 de julio de 2023. Tsipras dimite. El líder de la oposición de izquierda griega, Alexis Tsipras, ha presentado su dimisión al frente del partido Syriza tras la aplastante derrota sufrida en las elecciones generales del domingo. Syriza obtuvo el 18% de los votos en medio de un monumental aumento del apoyo al partido de centro-derecha Nueva Democracia. Tsipras fue primer ministro de 2015 a 2019 durante el momento más duro del acoso financiero a Grecia, cuando el país fue blanco de severos recortes económicos como requisito para un programa de rescate internacional. Joe Biden contra el Tribunal Supremo. El gobierno estadounidense promete tomar medidas para contrarrestar la decisión del Alto Tribunal de poner fin a la discriminación positiva por cuestión racial en el acceso a las universidades.
Una decisión que pone fin al sistema de cuotas y amenaza con limitar el acceso de las minorías a la enseñanza superior. Talent, creativity, and hard work are everywhere across this country. Not equal opportunity. It is not everywhere across this country. We cannot let this decision be the last word. On emphasis, we cannot let this decision be the last word. La decisión ha desatado protestas y amenaza con ahondar la división social en Estados Unidos. I'm worried that it's going to set America back, that it's going to limit opportunities for students of color, and it's going to limit progress that we've seen in the last few decades. So I'm concerned. Ending racial preferences in college admissions is an outcome that the vast majority of all Americans of all races will celebrate. A university doesn't have real diversity when it simply assembles students who look different but come from similar backgrounds and talk and act and think alike. Para Kamala Harris, primera vicepresidenta negra de Estados Unidos, esta decisión conlleva una negación de oportunidades y acusó al Supremo de estar ciego ante la historia y las disparidades sociales. El odio ha salido del armario. Los derechos de las personas LGTBIQ+ no pueden darse por sentado, incluso en los países más avanzados en la tolerancia. El auge de la ultraderecha en Europa ha venido aparejado con una regresión de derechos que el colectivo había conquistado hace años. En todo mi entorno, tanto como activista, como con mis amigos, incluso como profesor, creo que lo que tenemos todo el mundo ahora es que estamos empezando, las personas LGTB, a dejar de hacer cosas que habíamos conseguido hacer sin ninguna preocupación. Un caso típico puede ser parejas de amigos míos que evitan darse la mano por la calle en algunos contextos y los que antes nunca hubieran pensado que aquello no podían hacerlo. El volver la mirada atrás se está volviendo a ser habitual. Vuelve el miedo a ser uno mismo en la calle, y es que la violencia contra el colectivo en la Unión Europea ha alcanzado el nivel más alto en la última década, con Polonia, Rumanía y Bulgaria ocupando los peores puestos, según un informe de la asociación ILGA Europe. In political debates, in election campaigns, there is active hate being spread by politicians. But of course, we also really see the negative impact on laws. We've seen Hungary that has adopted the anti-LGBTI law. We've seen Romania putting forward a replica of that law. We've already seen the consequences also in Spain. So the number of violent incidences in the streets has gone up, but also discrimination in schools, discrimination in the workplace is clearly going up. En el fin del mes del orgullo, los activistas alertan de una polarización del discurso público que se está volviendo más violento, y temen que lo que está empezando en España con la prohibición de las banderas arcoíris en ayuntamientos dirigidos por Vox continúe con la aprobación de leyes homófobas como la que impide a los progenitores del mismo sexo registrar a sus hijos en Italia. La sequía en España ha sacado a la luz las ruinas del Real Sitio de la Isabela, una villa balnearia conocida desde la antigüedad por sus aguas medicinales, que fue lugar de asueto de los monarcas españoles. La Isabela quedó sumergida en los años 50 del pasado siglo, cuando se construyó el embalse de Buendía. Las ruinas eran visibles algunos veranos, pero la sequía de este 2023 está siendo especialmente significativa, pese a las lluvias y tormentas del último mes. El embalse de Buendía, situado entre Cuenca y Guadalajara, está a solo el 22% de su capacidad. El transporte, el uso de combustibles fósiles en el hogar y la agricultura son los principales responsables de las muertes causadas por la contaminación atmosférica. Un nuevo estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona analiza dos de los principales contaminantes. En el caso de las partículas PM2,5, es la actividad doméstica la que contribuye en más del 22% a la mortalidad. En cuanto al dióxido de nitrógeno, gas contaminante, el transporte es el principal responsable de casi el 50% de las muertes. Las PM2,5 son pequeñas partículas asociadas a enfermedades respiratorias. Las actividades domésticas más contaminantes están relacionadas con la calefacción y el uso de cocinas. La industria también contamina mucho el aire. En cuanto a la agricultura, la ganadería intensiva también es una fuente importante de partículas. Lisboa, junto con Ámsterdam en los Países Bajos, es una de las ciudades que más sufre por el tráfico de barcos.
pero también por la aviación, al tener el aeropuerto justo dentro de la ciudad. El primer vuelo comercial de Virgin Galactic ha llegado al espacio. Un equipo de investigadores italianos cruzó el jueves la última frontera. Se espera que los viajes espaciales de Virgin duren 1 hora y media, con 10 minutos en el espacio, prácticamente en gravedad cero. El proyecto de la empresa es iniciar vuelos mensuales. Se ha informado que unas 800 personas ya habrían comprado billetes para disfrutar de esta experiencia. Como cada año por estas fechas, Albania se prepara para la llegada masiva de turistas, atraídos todos ellos por sus 450 kilómetros de costa y por sus impresionantes playas. La tendencia es evidente desde principios de la primavera y los operadores turísticos comienzan a hacer cuentas. Po gjykojmë duke filluar sezoni prej muajit prill, ndryshe nga çdo vit tjetër, me promesa të tjera si në numra por ashtu edhe në tipologjinë e klienteles, unë mendoj se si vjet mund të kapim ndoshta edhe 200% në krahasim me vitin e kaluar. Ka një rritje progresive me shifrat rreth 20-30%. Pra çdo vit numri i turistëve është 30% më i lartë dhe pa diskutim edhe ky vit është patjetër më i lartë. Madje mendohet se numri i turistëve si vjet do t'i kalojë 7 milionë e gjysmë. Los turistas se decantan por Albania por su belleza natural, sus precios asequibles y el carácter acogedor de sus habitantes. Según los operadores, el coste medio de los servicios hoteleros en pensión completa oscila entre 30 y 300 euros por día. Por esta y otras razones, los turistas que visitan Albania suelen irse con el mismo pensamiento: volveré. We had good food here, the sun is shining, the sea is beautiful, so everything is good. For us, it's really cheap and it's beautiful and not too busy. What I like most in Albania are the people. The people are really nice. Everywhere we go, people are stopping and asking if we need help. It's beautiful, really beautiful. Yeah. Will you come back? I will come back a lot of times. Según los datos, Albania recibió en 2022 la visita de 7,5 millones de turistas. En sus proyecciones para este año, el Ministerio de Turismo habla de un objetivo de unos 10 millones de visitantes. Si es usted de los que se lo está pensando, láncese. Con esto llegamos al final del informativo. Hoy despido el programa para dar paso a un descanso por las vacaciones veraniegas. Ha sido un placer informarles de la actualidad internacional durante toda esta temporada. Pero antes de decir adiós, les dejamos, como es habitual, con nuestro no comment del día. En estas imágenes de Arabia Saudí podemos ver a miles de creyentes musulmanes durante su peregrinaje a la Meca. Como siempre, muchas gracias por vernos.